Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo puedes hacer ojales utilizando el prensatelas que es para ojales, es este que acabas de ver. No te preocupes si no lo tienes, también te voy a mostrar cómo hacerlo sin este. Como te puedes dar cuenta, es muy fácil de utilizar, encaja igual que cualquier otro y para utilizarlo lo primero que tienes que hacer es medir el botón. El prensatelas tiene rayitas en la parte de afuera y en el riel que tiene adentro que se mueve también tiene unas marquitas. Hay que hacer coincidir la línea de afuera y la de adentro dependiendo del tamaño del botón. Aquí, por ejemplo, mi botón me dio aproximadamente 4 rayitas, entonces hice coincidir la línea de adentro con la de afuera en la rayita número 4. Voy a colocar la tela y una vez que ya tengo juntas las líneas, bajo el prensatelas y voy a comenzar a hacer mi ojal. Vamos a utilizar la puntada en zigzag. Mi máquina no tiene para hacer el ojal automático, yo tengo que ir cambiando la costura del zigzag. Con la aguja centrada voy a utilizar para iniciar el ojal el zigzag en el número de grande, el largo, es en el número 3 y el espacio entre la costura, o sea qué tan cerrado o abierto queda el zigzag, lo voy a utilizar en el número 1 para que quede bastante cerradito. Entonces voy a dar aproximadamente de 5 a 6 puntadas nada más. Si crees que se te puede pasar, lo puedes hacer manual moviendo tu máquina para que no se te vaya a pasar. Y una vez que ya hice esas puntadas, voy a comenzar a coser con la aguja centrada hacia la izquierda. Moví mi aguja y comencé a coser en el zigzag en el número 1. 1 y el espacio entre costura igual de la misma manera 1, esto para que me haga un zigzag cerradito y pequeño. Una vez que llego al final, vuelvo a hacer la puntada en zigzag en el número 3 para hacer un zigzag más largo y solamente realizo de 5 a 6 puntadas. Y cuando ya realicé esto, voy a levantar la aguja y voy a cambiarla, la voy a centrar. Una vez que ya la tengo centrada, voy a comenzar a coser de nuevo en el zigzag pequeño en el 1 y voy a coser hacia atrás. Puedes ir rematando si así lo deseas para que quede más tupidito el ojal. Y eso sería todo. Como puedes darte cuenta, es muy fácil de utilizar. Esto es como para que tengas una mejor guía a la hora de hacer los ojales, pero como te comento, con la práctica los puedes hacer sin este prensatelas, no es necesario. Aquí tengo varios que ya hice. Sí te recomiendo que antes de hacer los ojales en la prenda que vas a realizar, practiques en algún pedacito como lo hice yo, para que estés segura de la puntada que vas a utilizar dependiendo de tu máquina. A lo mejor puede variar un poquito, pero básicamente pues es eso. Como te puedes dar cuenta, queda bastante bien. Y te voy a mostrar cómo los hago también sin el prensatela. Voy a colocar el botón abajo de la tela y con un lápiz voy a marcar una línea recta para saber el tamaño del ojal. Coloco 2 rayitas para el inicio y el final del ojal y con el mismo prensatelas con el que hago la puntada recta, ese voy a utilizar. Si tienes uno transparente es muchísimo más fácil porque puedes ver pues la línea que dibujaste. Y de la misma manera voy a empezar con un zigzag en el número 3, acuérdense que tiene que estar demasiado cerrado, o sea en el 1 para que el zigzag no quede abierto y realizo unas cuantas puntadas en el tamaño 3 y con la aguja centrada hacia la izquierda comienzo a coser con el zigzag pequeño en el 1. Una vez que llego al final vuelvo a realizar las puntadas en el zigzag número 3 porque es el final del ojal para cerrarlo. Y aquí puedes girar la tela. Ay, ahí me movieron la cámara tantito. Entonces una vez que ya giraste tu tela la puedes girar o hacerlo como lo hicimos con el ojal y coser hacia atrás. Aquí yo giré la tela pues porque es más fácil. Y una vez que la giraste vas a seguir cosiendo. De la misma manera con el zigzag pequeño, recuerden. Y llegas al final y hay que rematar. Y listo, así se miraría el ojal hecho sin el prensatelas, que es para ojal. Los 2 ojales que están viendo los realicé así, sin el prensatelas, por eso es que se ve rayada la tela. Ahorita se los voy a mostrar más de cerca. Miren, por eso
Ahí se ve que dibujé la línea con amarillo del otro lado y de este lado, del lado izquierdo, lo hice con negro. Para abrirlo les recomiendo que coloquen un alfiler, esto para que a la hora de pasar el descosedor no se les vaya a pasar la mano y lo abran de más. Les recomiendo también que lo dejen justo al botón, o sea que no quede demasiado, o sea que entre apretadito el botón, porque con el uso, si lo haces muy grande el ojal, ahí voló mi botón, si lo haces muy grande con el uso, pues se hace aguadito y se te va a estar abriendo, no sé, la camisa, el pantalón o donde hayas hecho el ojal. Entonces les recomiendo que lo hagan un poquito justo para que con el uso no se haga demasiado flojo. Aquí les estoy mostrando el ojal del lado izquierdo, es sin prensatelas, sin el prensatelas de ojal, y del lado derecho lo hice con el prensatelas, que es para realizar ojales. Como te puedes dar cuenta, quedan exactamente iguales. Es cuestión de práctica. Y para coser los botones en la máquina, aquí yo tengo esta piececita, es una pieza de plástico, tiene dos puntitos que encajan en los dos huequitos que tiene la parte de metal debajo de mi máquina, y básicamente es como una tapita. Aquí para coser el botón también se va a coser de esta manera, con zigzag, con la aguja centrada, y el zigzag va a depender del tamaño de tu botón. Antes de comenzar a coser es muy importante que muevas manualmente la aguja para que te des cuenta cuánto abarca el zigzag, el largo de la puntada. Debe de coincidir con los hoyitos de tu botón. Sí te recomiendo que estés bien segura antes de que comiences a coser, porque te puede quebrar la aguja. Y en el botón donde mueves el espacio entre las puntadas, cuánto espacio deja la máquina entre puntada y puntada, lo vas a colocar en el número 0, esto para que no avance. Y aquí, como se pueden dar cuenta, mi botón yo lo cosí también en el zigzag número 3, y mi botón pues no es tan chiquito, o sea que si coses un botón más pequeño vas a necesitar un zigzag más chiquito o más grande. Y una vez que ya están seguros del tamaño, pues nada más es cuestión de coserlo. Aquí no se puede rematar, o al menos en mi máquina no se puede rematar, pero queda bien cosido. Y listo, así me quedaría, y así queda en la parte de atrás. Como se pueden dar cuenta, es súper fácil coser botones en la máquina, no tiene nada de dificultad, y pues queda bastante bien. Y eso sería todo. Sí les recomiendo que practiquen un poquito antes de que lo vayan a tratar de intentar en alguna prenda, para que estén seguras de que les va a salir bien. Miren, recuerden, con el botón en 0, y solamente se cambia el tamaño del zigzag para coser los botones, y este se retira muy fácil, nada más hay que quitarlo. Como les dije, es como una tapita. Entonces de esta manera les muestro cómo utilizar estas dos piezas y hacer ojales también.